en la administración, en el desarrollo de colecciones, en la organización de materiales, en los servicios de información y en tecnologías de la información, que a su vez permean todas las áreas anteriores, o sea, no solamente como una actividad propia, profesional, porque la automatización, por ejemplo, de bibliotecas o el diseño de bibliotecas digitales está vinculada con las otras áreas de actividad profesional. De tal forma que siempre hemos visto a la tecnología como una herramienta útil que permea las demás actividades y no necesariamente la tecnología por sí misma como lo hace el informático. Evidentemente, para la realización de estas actividades es necesario el dominio de las TIC en todos sus aspectos, ya que si bien las funciones de los bibliotecólogos y documentalistas prevalecen, este dominio que deben tener de la tecnología ha impactado en estos ámbitos y lo teníamos que considerar en los planes de estudio, en la formación de profesionales de alto nivel y vinculando el mercado, las actividades con la formación y con una probable certificación, como ya se hace desde hace muchos años en España y en Europa en general. ¿Qué pasa con nuestros planes de estudio? Rápidamente, bueno, en un cuadro muy simple, puse las escuelas que tienen sistema presencial. Las de educación a distancia generalmente siguen el mismo programa de la institución que lo está generando, y entonces se da la misma situación, aunque usan mucho más la tecnología, pero es de uso, no de área. Entonces, ¿qué pasa con el área de tecnología? En algunos planes, les llaman áreas, en otras líneas de formación, en otras ejes curriculares. Entonces, pero vamos a llamarlo en término general. Como pueden ver, en términos de las escuelas en nuestro país, se tiene que 2 de las 7 instituciones institucionadas no cuentan explícitamente con una área, eje o línea de formación en tecnologías y comunicación. Sin embargo, una de ellas sí posee asignaturas vinculadas a dichas asignaturas. Digo, el programa no está distribuido o estructurado por áreas o líneas, por eso no la tiene, pero sí considera a estas asignaturas como importantes y forman parte de su currículum. Es de llamar la atención que en una de ellas un programa no cuenta con asignaturas ni con nombre, ni con objetivos o contenidos que estén directamente vinculados con las TIC, lo cual en este momento sí se nos hace un poquito extraño. 5 de estas instituciones sí tienen un área de tecnologías y en 4 de ellas sí tiene explícito el objetivo del área, que en términos generales pretende lograr el conocimiento de las tecnologías para su aplicación al entorno bibliotecológico. El caso de la UASLP, ya que la doctora mencionó nuestro colegio, ahora voy yo. Perdón, no es cierto. El caso de la UASLP es especial, ya que su plan de estudios, como dicen, está con el enfoque competencias, como otros tantos, ¿sí? Está estructurado por líneas de formación en las que una asignatura puede estar en 2 o más líneas de formación. Por ejemplo, la asignatura de evaluación de programas de automatización puede estar o está en tecnologías y en organización bibliográfica y documental. Entonces, por ello, el porcentaje que ustedes ven se incrementa en un 40%, pero viendo los contenidos de las asignaturas, vemos que solamente el 2% de ellas corresponde a tecnologías de la información propiamente y que las demás, bueno, entran dentro de estas líneas de competencia. Entonces, ¿qué tenemos que considerar para hacer un análisis más a fondo? Esto es muy somero, es un bosquejo solamente lo que les presento. Sin embargo, tenemos que considerar 2 aspectos básicos.
en estos planes de estudio. El primero se refiere a que el hecho de no contar con un área o línea de TIC no significa necesariamente que no se esté formando a los profesionales de la bibliotecología y documentación en el uso de las TIC aplicadas a su actividad profesional, ya que, como les decía, en el área de servicios, administración u organización bibliográfica, en este momento sería impensable que no utilizaran las tecnologías en las bases de datos, en el manejo de los software para automatización, etc. Esto requiere de un mayor análisis, ¿sí? Que se está elaborando. Por otra parte, también se debe considerar que existen IES en las que se tiene el área de tecnologías, como decía la maestra Rossi, se tiene el enfoque de competencias, pero no se aplica. Bueno, las TIC están, pero están desvinculadas del resto de las asignaturas y sus contenidos son meramente computacionales, dedicando su enseñanza al aporte de conocimientos tecnológicos desvinculados de la práctica bibliotecológica, lo que repercute necesariamente en la calidad de nuestra formación y que es un tema a seguir estudiando. Muchas gracias. Nada más para contestarle a la doctora Lina por último, en los estados de la República, ¿verdad? Tenemos un dicho, la UNAM es la UNAM. Seguimos con muchas gracias, doctora Lina Escalona, y seguiremos con muchas gracias, la presentación de esta tarde, la sesión de esta tarde con la presentación del doctor Juan Fuchás Márquez, doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigador titular del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. El doctor Juan Fuchás nos va a presentar la ponencia La formación de recursos humanos en archivística documental, el caso del CUI. Cedo la palabra al doctor Fuchás. Gracias, buenas tardes. Vamos a entrar rápidamente en la zona del tiempo. ¿Por qué diplomado en Administración y Preservación de Archivos Digitales? Sería la primera pregunta. Bueno, el tema del coloquio es oportunidades y retos en formación, ¿sí?, y aplicación del conocimiento. Aunque dice bibliotecológico, ojo, cada vez estoy más convencido, entre más y más trabajo últimamente en la ciencia archivística, me doy cuenta que la línea que divide la bibliotecología, la archivística, la museografía, la informática, es decir, las ciencias de la información en general, cada día se hace más tenue y se imbrican más. Entonces, esto habla sobre de archivística, lo cual sigue siendo ciencias de la información, sigue siendo documentación. Bueno, ¿por qué? Entonces, ¿a qué se debe? Este es el cartel con el que se hizo la promoción de este diplomado, un diplomado en Administración y Preservación de Archivos Digitales. ¿De dónde viene esto? El diplomado, esta es una estrategia que presentó el grupo donde trabajo, cuyo objetivo es formación, capacitación de recursos humanos especializados en esta temática, administración y preservación de archivos digitales. ¿Por qué? Porque se detectó que hay una carencia de formación en nuestro medio mexicano acerca de estas temáticas. O sea, existe formación acerca de preservación de archivos, pero en soportes tradicionales, preservación, el papel, los documentos, todo este tipo de cosas. Pero hablamos de preservación de archivos digitales. En un trabajo que presentó la doctora Brenda Cabral en este mismo simposio hace un par de años, ella precisamente presentó resultados de una investigación de las escuelas que imparten, que tienen la carrera de archivonomía o similar, para ver en qué medida se integraba esta disciplina, y se vio que ninguna lo integraba toda esta parte de la preservación. Aunque ya lo he explicado este concepto en otros coloquios, para los jóvenes que están aquí, los estudiantes que están aquí, rápidamente nada más voy a hacer una abstracción para que entiendan por qué tiene una importancia la archivística, la preservación archivística. Piensen en archivos, no en los que fueron digitalizados de papel, los que han nacido digitales. Su acta de nacimiento nació digital, no es un documento ya digitalizado que salió del papel. El acta de calificaciones de sus asignaturas del semestre pasado y de todos los semestres son documentos que son digitales de origen.
¿sí? La universidad, la UNAM, produce 60,000 actas digitales cada semestre, actas de calificaciones de todos, y eso hay que conservarlo semestre por semestre. Y sí, bueno, conservarlo hoy, sí, lo tenemos copiado en una cinta, en el computador, el disco duro, el respaldo, ok, eso es la conservación natural. ¿Cómo le hacemos para garantizar que esa información esté accesible, visible, funcional y confiable? Es decir, que nadie la alteró, que no se modificó por negligencia o por dolo dentro de 50 años, dentro de 100 o dentro de 200. Ese es el reto, no hacerla legible de aquí a 3 años. Cambió la versión del Word, cambió el dispositivo de CD a DVD, ok, no. ¿Cómo tienes una técnica que permita que esa información será legible? El formato, el archivo, el dispositivo estará legible de aquí a 200 años. Ese es el reto. Ok, una vez planteado el problema, esta estrategia que planteamos entonces tenía adquirir por parte del grupo instructor competencias. Teníamos que habilidades, para no meterme en la parte ya de las competencias, habilidades, conocimiento, know-how, es decir, ¿de qué estábamos tratando? No hay estas asignaturas, no hay esta impartición de conocimiento, pues sí, y tampoco, como dicen, vamos a impartir esto, ok, ¿quién lo va a dar? ¿Quién sabe de esto? Primero había que adquirir estos conocimientos, estas habilidades. ¿Qué se hace en otras partes del mundo? ¿Cuáles son las temáticas? Fue lo primero. Hicimos inclusive un curso piloto hace como año y medio de 20 horas para ir detectando y probando todo este tipo de cosas. Desarrollar todos los contenidos, no hay contenidos, o no había contenidos ad hoc para un diplomado, un curso de esta profundidad, de este nivel, y había que desarrollar los contenidos, y preferentemente o con una buena parte en castellano. Capacitar al personal que actualmente es responsable o colabora, esa era parte, o sea, esto tiene que tener un resultado, no nada más es un ejercicio de enseñanza teórica, o sea, tiene que tener como resultado que los que estudien eso o reciban esa capacitación, pues salgan con una capacitación, un entrenamiento. Entrenar profesionales en asesoría y en auditoría, no nada más en los que operan o son responsables de los archivos, sino alguien que ya puede empezar a asesorar y hacer auditoría sobre ellos. Y alrededor de necesidades específicas que se pudieran plantear. Bueno, entonces, ¿qué es el diplomado? Se lanzó este diplomado ya como un objetivo de fondo para subsanar esto. Es un curso, educación continua, es decir, no pertenece a una carrera, una cuestión curricular. 152 horas de clase, o sea, como ven es pesado, o sea, equivale a 4 asignaturas más o menos en tiempo de una ciclo curricular, ¿sí? De una materia. 19 semanas, 8 horas por semana, viernes y sábado, para hacerlo de tipo ejecutivo, porque la mayoría de la gente a la cual estaba destinado trabaja, y entonces tenía que ser este estilo ejecutivo, viernes en la tarde, sábado en la mañana. Decidimos dividirlo en 6 módulos o unidades educativas, ¿sí? El grupo es variado, es transdisciplinario, es decir, a lo largo de muchas disciplinas, enfoques, soluciones distintas de los mismos problemas para poder meterlo en contexto. Incluye material teórico y práctico de muchas temáticas para dar conocimiento y habilidades acerca de esta problemática y sobre todo de las soluciones. En particular, mi postura es siempre en este tipo de desarrollos es que no tan solo debemos de ser problemólogos, sino solucionólogos. Sí, o sea, plantear las problemáticas está bien, pero eso no resuelve el problema, ¿no? O sea, ok, ¿cuáles son posibles soluciones? Sobre la preservación a largo plazo de archivos digitales fiables. Se inició con 20 alumnos y tenía como variedad también una conferencia magistral sobre el tema en cuestión al final de cada módulo. Al final, entonces, cada estudiante debe desarrollar y presentar un proyecto, o sea, aparte de cumplir con los objetivos cotidianos, un proyecto que pruebe sus conocimientos y habilidades acerca de creación, gestión, transferencia, preservación de cuerpos documentales y archivos digitales. O el diseño de un plan para una cierta organización, una cierta institución que él quiera, acerca de estrategia y mejores prácticas, que él diseñe su estrategia para preservación a largo plazo. Entonces, los objetivos del diplomado: proveer a los estudiantes conocimiento y habilidades, a teoría y práctica, para entender creación, gestión, transferencia y preservación de fondos documentales y archivos digitales. Poder administrar profesionalmente estos cuerpos documentales que ya existan, porque ya existen en muchos sistemas, en organizaciones, ya se están creando cuerpos documentales digitales, tanto en sector público como en sector privado.
aunque hacíamos más énfasis en el gobierno porque ahí es donde el problema es todavía más crítico. Y bueno, aprender a desarrollar, a diseñar planes. ¿Cómo hago mi plan institucional, mi estrategia, mi política, mi lineamiento, etcétera, con las mejores prácticas internacionales alrededor de gestión y preservación a largo plazo de documentos y archivos? Es empezar a crear estas capacidades. ¿A quién va dirigida? Administradores, o sea, los que ya trabajan en documentos de archivo o en archivos digitales. Los archivistas de carrera, profesionales de tecnologías de información, que no está mal que se pulan también en este tipo de cuestiones, porque si no la óptica, aunque no es mala, es una óptica por lo general sesgada, que es solo desde el punto de vista de las TIC. O sea, los ingenieros en sistemas, los ingenieros en computación solo pueden ver una cierta óptica de la preservación, pero sin la componente archivística. Es decir, esto complementará su componente tecnológica con una componente archivística que esto redondea para los profesionales de TIC que trabajan en esto. Funcionarios responsables de la administración, preservación y transparencia, quienes tengan que ver con archivos públicos. Los planeadores, la gente que se dedica a la planeación de este tipo de archivos. Los tomadores de decisiones o las personas que tendrán que hacer auditoría relacionada con documentos y archivos digitales. Y ese es el público que tenemos, los estudiantes. De hecho, el diplomado empezó en mayo. Y termina este viernes. Las 19 semanas se cumplen este viernes. Y ok, se desarrolló por personal del CRIP, de los que trabajamos en el proyecto de Interpares. Un poco así nada más cuáles son los contenidos para que tengan una idea. Me voy muy rápidamente, esto está muy detallado, o sea, cada módulo tiene un detalle. Primero pensamos que era suficiente, después nos dimos cuenta que se nos había pasado la mano. Era muy detallado, estaba sobre detallado. Pero bueno, en un resumen, primero es la introducción a la ciencia archivística moderna, es decir, ¿qué es la ciencia archivística moderna? Porque la mayoría de los que están en el diplomado no son archivistas. Entonces, bueno, el que cursó, es licenciado en archivonomía, archivología, bueno, pues tiene un concepto más o menos actualizado de lo que es la archivística moderna. Pero quien no, y es necesario primero esta parte propedéutica. ¿De qué hablamos? Olvídate ya de las carpetas, los muebles archiveros, los papeles, los clips, todo este tipo de cosas, olvídalo. O sea, ciencia archivística moderna, con todos sus conceptos, sus definiciones. ¿Cuáles son las teorías y los modelos archivísticos actuales que se manejan en el mundo? ¿Cuáles son los esquemas de clasificación de documentos de archivo en este momento? ¿Qué es la valoración documental? Las tablas de retención y disposición, todo este concepto básico. Y una conferencia magistral que la dio la directora del Archivo General de la Nación acerca del estado actual y las tendencias del Archivo General de la Nación, en este caso de México. Módulo 2, ahora esta es la parte propedéutica de las TICs, de las tecnologías de información, porque no todos los que están en el curso conocen o tienen conocimiento suficiente sobre tecnologías de información. Y aquí queremos también hacer la nivelación. Los que son bibliotecarios, archivistas, etcétera, que luego les falta esta parte, aquí los nivelamos. Es decir, tienes que saber muy bien qué es una base de datos, qué es una base de datos relacional y todas estas estructuras, qué son las redes, los WAN, los LAN, etcétera. Bien, porque si no, sí lo he oído. ¿Y qué es un LAN? Sí, lo tengo en la punta de la lengua, pero ahorita no lo recuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué son los archivos? Archivos ahora desde el punto de vista máquina, o sea, una estructura archivística máquina. ¿Y cuál es la diferencia entre la estructura archivística de un computador y la estructura archivística de un archivo como un concepto? Las estructuras lógicas y físicas, programas y aplicaciones, lenguajes, redes, internet, intranet, bases de datos a fondo. ¿Qué es una base de datos? Jerárquica, relacional, por objetos, todo este tipo de cosas, las estructuras, la construcción, los estándares de interoperabilidad. ¿Qué son los formatos documentales? O sea, ¿qué es PDF, HTML? ¿Por qué uno? ¿Por qué el otro? ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué JPG o GIF? O sea, ¿para qué sirve? ¿O cuál es la ventaja? ¿Qué es un PDFA? ¿Sí? ¿Y por qué se usa o no se usa en la archivística? ¿Por qué no un doc o un docx? ¿Sí? Todo este tipo de conceptos alrededor de qué significan los formatos. Documentos digitalizados o digitales de origen. ¿Cuál es la diferencia? Porque hay diferencias fundamentales entre ellos. El almacenamiento digital, tipos, typo, se fue. Dispositivos, costos, o sea, ¿cuáles son los costos asociados? ¿Qué son firmas, sellos, marcas de agua electrónicos como mecanismos de autenticación física?
¿Hasta dónde sirven y hasta dónde tienen limitaciones? ¿Qué es la conservación digital? Esto decíamos, el ir cambiando los dispositivos. Una vez que se hace obsoleto un disquete o una cinta, un CD, ¿qué significa el refresco, la copia, la emulación, la migración de todo este tipo de materiales? Seguridad informática y preservación, que a veces son términos que se confunden mucho. ¿Está seguro, está preservado, está seguro? No. Son dos conceptos totalmente distintos, tienen puntos de contacto, pero explican exactamente la seguridad informática y la preservación. Documentos de archivo digitales. Módulo 3, fundamentos ya de la gestión archivística, donde ya nos vamos ahora sí, investigación, encuestas. ¿Cómo se hace? Desarrollo de políticas, planeación de sistema, procedimientos de gestión, lineamientos de gestión. Aquí es donde entra ya uno en materia. Planes de acción para la Módulo 4, ¿cuál es el estado del arte? Tendencias mundiales relativas a los documentos de archivo digitales. Naturaleza, los documentos de archivo digitales. ¿Cuáles son las ontologías que se manejan? Atributo, forma fija, contenido estable, contexto, etcétera. Estatus de transición, que es un borrador, original, copia, confianza, flexibilidad, autenticidad, exactitud, ya toda una serie de conceptos alrededor de los términos modernos de los archivos. Normas, las que existen internacionales, ISO 15489, documentos de archivos digitales, retos actuales, etcétera, etcétera. Confiables en la nube, gobierno, etcétera, etcétera. El módulo 5, ¿cómo hacemos ya nuestros sistemas? Escogemos un sistema de gestión archivística, qué características tiene que tener ese sistema. No hablamos de un sistema de cómputo, aunque hay un sistema de cómputo involucrado, es todo lo que debe existir, que debe de entrar a ese sistema de cómputo, que es lo que forma la esencia de lo que está. Cuando hablamos del sistema es el todo, no nada más el sistema de cómputo. Los estándares que están allí, principios, metadatos, cómo se construyen los metadatos, productos útiles del proyecto Interpares, evaluación de autenticidad, guía del creador, guía del preservador. Por cierto, estos ya estaban en digital y ya los tenemos ahora, si alguien los quiere en papel, si a alguien luego le interesa estas guías. Análisis contextual, políticas, cómo se construye todo eso. Y finalmente en el módulo 6, preservación y auditoría, cómo se hace la preservación, ahora sí ya, después por todo el conocimiento adquirido, y la auditoría de documentos de archivo, modelos de cadena de preservación, los lineamientos, las estrategias, la transferencia, la disposición, etcétera, el modelo WISE de generación de todo esto, la lista de NARA RRG, Research Library Group, o sea, el grupo de bibliotecas de investigación para la auditoría y certificación de repositorios y estudio de caso. Y al final habrá, todavía no será un seminario final, con todos y cada uno de los trabajos de los estudiantes. Con eso, esto es rápidamente el contexto del diplomado, que como ven es un intento ahora sí, muy profundo, muy serio, de realmente armar toda una capacitación alrededor de esta temática, cubriendo temáticas tanto técnicas, archivísticas, de TIC, desde todos los enfoques. Y lo único ya que sigue es que queremos impartir el diplomado durante el año 2012, dividiéndolo los en 4 cursos independientes de educación continua, para ya no seguir con toda una estructura tan larga, sino hacerlo de forma independiente. Desarrollar un plan curricular, eso ya lo estamos trabajando, para una asignatura de la maestría en bibliotecología y estudios de la información, una asignatura que sería en preservación de archivos digitales, que sería una asignatura optativa, obviamente, la cual ya estamos trabajando para proponerla. Y el plan curricular de 1 o 2 asignaturas del plan curricular a nivel licenciatura, para también proponerlas como posibles materias optativas. Y alguien entonces puede empezar a impartir esto a nivel curricular. Promover este conjunto de asignaturas, obviamente primero sería hacer una propuesta aquí para monitorearla y después a otras escuelas de ciencia archivística, las que manejan el programa de ciencia archivística. Y en su caso desarrollar conjuntos específicos de programas de capacitación expresamente para una organización que lo requiera. De tiempo en tiempo nos requieren estos programas específicos, que puede ser para una institución pública privada educativa. Ok, aquí está quienes fueron el team de Interpares, la maestra Alicia Barnard, el maestro Juan Valdespino, la doctora Brenda Cabral, un servidor, los conferencistas magistrales, que como ven son buenos nombres. Unos hablaban de transparencia y archivos, otros sobre la información del Tribunal Electoral, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y con esto termino la presentación. Si alguien quiere, después hay información obviamente mucho más detallada acerca de este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Además, por si alguien después tiene alguna consulta adicional. Muchísimas gracias, doctor Buchas. Con la presentación del doctor Buchas damos por concluida la sesión número 2
y les ruego, si tienen ustedes preguntas, observaciones, sugerencias, por favor que se acerquen con nuestros ponentes para más información o para tener un diálogo más personal. Muchísimas gracias y hasta luego.